En este contexto tenemos que platicar de la definición gruesa, ¿no? De la definición gruesa, rígida del asunto, porque pareciera que hablar de seguridad alimentaria, hablar de la disponibilidad de estos recursos alimenticios, bastaría con preguntarnos la relación con el hambre y con comer en sus conceptos, ¿no? ¿Por qué como? Pues por hambre, ¿no? Pero usted puntualizaba una pregunta al inicio del curso, y la verdad es que me agradó mucho esa pregunta, y básicamente era: ¿quién se ha ido a dormir con hambre? Y yo dije, bueno, yo sí me he ido a dormir con hambre, pero es por decisión. Pues que el hambre está presente lamentablemente en todas las sociedades, en todos los países, en todos los continentes, en todos los estados, en todos los municipios, en todas las regiones, en todas las colonias. Lo que difiere es la magnitud, o sea, a cuántas personas afecta. Y lo que difiere es la temporalidad, si es de larga o de corta duración. Pero por donde quiera que se le vea, el hambre es una circunstancia indeseable. Indeseable, que no debería de haber personas que estuvieran padeciendo hambre de manera involuntaria. Como tú bien lo dices, bueno, yo me he ido a acostar con hambre, pero me imagino que te has ido a acostar por hambre porque no quisiste cenar o porque te dio flojera levantarte a comer. Pero hay otra hambre más problemática. Otra hambre que lacera la conciencia de los individuos, de quienes tenemos conciencia, Claro. ¿no? Que debería de lacerar la conciencia de los tomadores de decisiones, de los políticos, y que debería de mover la toma de decisiones sobre políticas públicas que garanticen el acceso tanto físico como económico de los individuos para comer alimentos que no nada más satisfagan mi sensación de hambre, sino que aporten todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de los individuos, y que además no sean alimentos que no estén contaminados, que sean inocuos, que no ocasionen daño para el organismo. Lamentablemente, las asimetrías sociales, las desigualdades, las inequidades sociales, como han sido llamadas, nos permiten ver, como te decía yo, entre continentes hay una diferencia muy significativa, y la mayor magnitud del hambre y de la inseguridad alimentaria y nutricional afecta principalmente el continente africano, o los países latinoamericanos no se quedan atrás, dado que el hambre está muy asociada a la pobreza. Y cuando vemos los mapas de pobreza y el mapa del hambre, estas regiones están coloreadas o en amarillo o en rojo. Afecta en mayor o menor magnitud, pero está presente. Está presente en las grandes ciudades, en las zonas de la periferia de las ciudades, asociadas a un escaso poder adquisitivo, porque puede haber alimentos suficientes en un lugar determinado, pero la gente no tiene para comprarlos, ¿no? Ya sin entrar al tema de nutritivos y saludables. Claro, la primera pregunta es hambre. Es hambre y comida, ¿no? Principalmente. En el desarrollo comunitario tenemos una confusión, porque muchos pensamos desarrollo comunitario rural. Comunidades son rurales, pero lo puntualizas muy bien. Para nosotros, el término de comunidad no va solamente en personas, en seres humanos, sino que también tenemos comunidades vegetales, tenemos comunidades animales y, por supuesto, las humanas, ¿no? Sí. Y mientras tengamos esa diversidad, nosotros tenemos un campo de exploración enorme, pero abundando en lo que son las comunidades humanas,
y esta forma de cómo agruparlas entre lo urbano y lo rural, pareciera que son problemas solamente de lo rural, ¿no? Pero lo puntualizas muy bien y decíamos, en lo urbano hay un sinfín de problemas que no son lo mismo, pero son iguales, ¿no? No son lo mismo, pero son iguales, ¿no? Es un juego de palabras que a mí me encanta y porque al final de cuentas tenemos que medir también estas formas de desnutrición, estas formas de carencia alimenticia, estas formas de deficiencia alimenticia y de no un acceso o un inadecuado o desprivilegiado acceso a los alimentos. El día de ayer analizábamos aquí si el estudiantado del Tecnológico Xochimilco sufre o no sufre por seguridad alimenticia en la escuela, ¿no? Y algunos traerán su lonche, algunos no, algunos tienen que andar buscando el tiempo para la comida. Todo eso juega un papel importante al momento de hablar de la alimentación, es decir, el simple hecho de meter comida a nuestra boca, masticarlo, convertirlo en bolo alimenticio y llevarlo al sistema. Ya después viene la nutrición. Ahora sí, maestro, platicando de esto, la siguiente tónica es seguridad alimentaria, urbana o rural.